Para librarme de la cita a ciegas solté sin pensar. He estado casada 3 veces y tengo 2 hijos. Mi interlocutor se echó a reír. 10 años sin vernos y mientes cada vez mejor. Durante los 3 primeros segundos mi única intención era mentir para poner fin a una cita aburrida. 3 minutos después, lo único que deseaba era poder desaparecer de aquella cafetería abarrotada. Porque el hombre sentado frente a mí no era un desconocido, sino la persona que pensé que nunca volvería a ver en esta vida. Me llamo Sofía, tengo 28 años y trabajo en comunicación en una empresa de turismo en Valencia. Si alguien me preguntara qué es lo que más temo en este momento, no dudaría en responder las citas a ciegas. No temo al matrimonio ni odio el amor. Lo que me agota es la sensación de tener que sentarme cada fin de semana frente a un completo desconocido, respondiendo a preguntas que parecen sacadas de una entrevista de trabajo. ¿Cuánto ganas? ¿Piensas dejar de trabajar después de tener hijos con casi 30 años? ¿Todavía te permites ser exigente? Hubo uno que antes incluso de pedir la bebida me preguntó sin rodeos, ¿cuántos hijos piensas tener? Me quedé helada con un único pensamiento en la cabeza: me conoces desde hace 3 minutos y ya estás planificando el número de mis hijos. Desde que cumplí 26 años, mi madre inició oficialmente su campaña para rescatar a su hija de la soltería. Cada semana tenía una lista: este trabaja en un banco, aquel es ingeniero eléctrico, otro tiene una tienda de materiales de construcción. Alguna semana tuve que quedar con 2 hombres en un solo día. Me resistí, discutí, me marché a mitad de las citas, pero al final nunca pude vencer la frase de mi madre. Hija, no te obligamos a casarte, ya solo es para que conozcas a gente. Cada vez que oía las palabras conocer a gente, sentía un escalofrío. Porque cada una de esas citas terminaba con una llamada de mi madre de 1 hora de duración. ¿Qué tal ese chico? ¿Por qué no te ha gustado? Inténtalo una vez más, hija. Poco a poco aprendí todo tipo de trucos para zafarme. Al principio fingía que ya tenía novio. Luego dije que mi novio trabajaba en el extranjero e incluso una vez llegué a decir que estábamos a punto de casarnos. Para mi sorpresa, la amiga de mi madre, que hacía de casamentera, respondió alegremente: no pasa nada, queda con él. ¿Quién sabe si cambias de opinión? Me quedé sin palabras. Cualquier excusa era desmontada. Hasta la noche anterior, mientras cenaba tapas con mi mejor amiga Clara, que después de escuchar mis quejas durante casi 1 hora, me miró apoyando la barbilla en la mano. ¿Y si te lanzas a lo grande? ¿Cómo que a lo grande? ¿Qué más puedo hacer? Di que has estado casada 3 veces. Casi me atraganto con la croqueta que estaba comiendo. Ni de broma se lo creería. Clara sonrió con malicia. Añade 2 hijos. La miré con los ojos como platos. Cuanto más impactante, mejor. Te aseguro que se levantará y saldrá corriendo. Al principio me pareció una locura, pero dándole vueltas pensé que valía la pena intentarlo. Al fin y al cabo, el otro no era más que un desconocido. Después de la cita, cada uno por su lado, y nadie se acordaría de nadie. A la mañana siguiente, mi madre incluso me había preparado con esmero un vestido de color crema. A escondidas me lo cambié por una camisa blanca y unos vaqueros. Mi madre frunció el ceño. ¿Por qué vas tan sencilla? Mamá, voy a tomar un café, no a un concurso de belleza. Estaba a punto de replicar, pero mi padre la tomó suavemente del brazo. Deja que la chica vaya como quiera. Sabía que mi padre me entendía. Nunca le ha gustado presionarme, pero tampoco quería disgustar a mi madre, así que siempre se quedaba en un punto intermedio. A las 1:00 en punto, llegué a una cafetería con vistas a la ciudad de las artes y las ciencias. El hombre ya estaba esperando. Llevaba una camisa azul claro, la espalda recta, con una postura muy serena. Visto desde atrás, solo pensé: otra cita de trámite. Me acerqué sin darle tiempo a hablar. Aparté la silla, me senté, dejé el bolso sobre la mesa, respiré hondo y recité mi discurso de carrerilla como si lo hubiera memorizado. Disculpa, prefiero ir al grano para no hacerte perder el tiempo. He estado casada 3 veces, actualmente tengo 2 hijos. Soy de carácter difícil, no sé cocinar, y todo el dinero que gano me lo gasto. Sería mejor que buscaras a otra persona. Dicho esto, cogí el vaso de agua para beber mientras contaba mentalmente hacia atrás: 3, 2, 1. Según mi guión, el hombre se levantaría educadamente,
o como mínimo cambiaría de expresión. Pero no. Del otro lado de la mesa llegó una risa suave. Una risa, extraña a la vez desconocida y familiar. Levanté la vista instintivamente. El hombre apoyaba la barbilla en el borde de la mesa mirándome con los ojos llenos de diversión y luego dijo lentamente: «Sofía, 10 años sin vernos y sigues inventando historias como cuando eras pequeña». Me quedé petrificada. El vaso de agua casi se me cae de las manos. Esa voz, esa mirada, esa comisura de los labios que siempre se curvaba cuando me tomaba el pelo. No podía ser. Él sonrió y me pasó la mano por el pelo, alborotándomelo como una costumbre que nunca hubiera desaparecido. «¿De verdad no me reconoces? De pequeños no te separabas de mí. Y ahora lo primero que haces al verme es declararte una mujer con 3 matrimonios y 2 hijos a su cargo». El corazón me latía tan fuerte que sentía un zumbido en los oídos. 10 años atrás, una persona se marchó de Valencia sin despedirse. Durante 10 años siempre pensé que habría rehecho su vida, que quizás se habría casado, que probablemente se habría olvidado por completo de la vecina de su infancia. Y hoy la persona con la que mi madre me había organizado una cita a ciegas era él, Javier, mi amigo de la infancia, el que me prometió que cuando fuéramos mayores me llevaría a recorrer las playas más bonitas del Mediterráneo. Y yo en nuestro primer reencuentro me había convertido en una mujer con 3 exmaridos y 2 hijos. En ese momento solo tenía un pensamiento: si existiera una máquina del tiempo estaría dispuesta a vender mi moto para retroceder 5 minutos justo antes de entrar en esa cafetería. Me quedé inmóvil apretando el vaso con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. La cafetería seguía llena del murmullo de las conversaciones, el ruido de la máquina de café y el tintineo de las cucharillas contra las tazas, pero en mis oídos solo escuchaba los latidos de mi propio corazón. Javier seguía mirándome como si los 10 años de separación hubieran sido solo un corto viaje de negocios. La curva de sus labios denotaba una paciencia infinita. Respiré hondo. «¿De verdad eres Javier?», asintió. «¿Crees que alguien más se atrevería a despeinarte así?». Me pasé la mano por el pelo que acababa de alborotarme sintiendo cómo me ardían las mejillas. «¿Cómo es que no has cambiado nada?». Javier se rió. «Claro que he cambiado». «¿En qué?». «Antes inventabas historias para que te diera más chucherías. Ahora las inventas para espantar a tus citas a ciegas». Agaché la cabeza al instante. Si hubiera un agujero a mis pies me habría metido en él hacía tiempo. El camarero trajo nuestras bebidas aliviando un poco la tensión. Javier me acercó un vaso de horchata. «Sigues prefiriendo la horchata, ¿verdad?», me sorprendió. «¿Todavía te acuerdas?». «Lo recuerdo», respondió escuetamente, pero esa brevedad hizo vibrar algo dentro de mí. 10 años. Hay gente que en pocos meses olvida los gustos del otro. Y él todavía recordaba mi bebida favorita desde el instituto. Tomé un sorbo para disimular mi nerviosismo. Un rato después recuperé la calma suficiente para preguntar: «¿Hoy también te han obligado a venir?». Javier sonrió. «Mitad y mitad». «¿Cómo que mitad y mitad?». «Mi madre insistió en que viniera a conocer a alguien, y la otra mitad es que yo acepté». Parpadeé. «¿Aceptaste?». No negó con la cabeza. «Solo quería complacer a mi madre. Tampoco quería una cita a ciegas». Al oír eso no pude evitar sonreír. «Vaya, nuestras familias se parecen». «Sí, ambas tienen padres preocupados». Un silencio agradable se instaló entre nosotros ya sin la incomodidad del principio. Javier miró hacia los jardines del Turia a través del ventanal. «Llevo casi 3 meses de vuelta en Valencia». «¿De verdad? ¿Por qué no lo sabía?». «Acabo de estabilizarme con el trabajo». De hecho hizo una pausa y se giró para mirarme. «He pasado por delante de tu oficina un par de veces». Me quedé boquiabierta. «¿Sabes dónde trabajo?». «Lo sé». «¿Y por qué no me dijiste nada?». Javier sonrió. «No estaba seguro de si todavía te acordabas de mí». Esa frase me dejó sin aliento. Miré al hombre que tenía enfrente. Sus ojos seguían siendo serenos, pero ahora reflejaban la experiencia del tiempo. Negué con la cabeza suavemente. «Nunca te he olvidado». Apenas lo dije me arrepentí. Las mejillas me ardían. Mi boca había sido más rápida que mi cerebro. Javier, no sé, solo sonrió levemente. «Si no me has olvidado, entonces perfecto». Mi corazón volvió a acelerarse. Cambié de tema rápidamente. «¿Por qué te fuiste tan de repente aquella vez?».
Esta vez la sonrisa de Javier se desvaneció un poco. Giró la cucharilla en su taza de café. Mi madre tuvo un accidente. Me quedé helada. ¿Qué? Mi padre pidió un traslado a Madrid para que pudiera recibir un mejor tratamiento. Todo fue muy rápido. Una noche no sabíamos nada y a la mañana siguiente teníamos que irnos. Lo miré sintiendo un nudo en la garganta. Durante 10 años siempre había guardado un pequeño resentimiento. Pensaba que se había marchado sin siquiera despedirse. Resulta que no fue así. Javier sonrió levemente. Te dejé una carta. Abrí los ojos como platos. Una carta. Sí se la di al portero para que te la entregara. Negué con la cabeza. Nunca la recibí. Javier pareció desconcertado por un momento y luego suspiró. Supongo que se perdió. De repente sentí que se me humedecían los ojos. Si esa carta hubiera llegado a mis manos, quizás no habría cargado con esa nostalgia durante tantos años. El teléfono de Javier vibró. Miró la pantalla y colgó. Del trabajo. No, mi madre. No contestas. Si contesto ahora, sonrió, me preguntará cuándo pienso llevarle a la nuera a casa. Me eché a reír. Tú también lo tienes difícil. Difícil. ¿Cuántos años tienes tú ya?, preguntó. 30. ¿Y no has tenido novia? Javier me miró con una calma sorprendente en sus ojos. Sí la tuve. La sonrisa se me congeló en los labios. Intenté mantener la compostura. Ah. ¿Y qué pasó? No funcionó, respondió como si contara la historia de otra persona. No pregunté más. No sabía por qué, pero sentí una extraña sensación en el pecho. No era alegría, pero tampoco tristeza. Solo un ligero peso en el corazón. Javier me observó durante unos segundos. ¿Y tú? Me encogí de hombros. No lo has visto ya 3 matrimonios. Javier soltó una carcajada. Su risa hizo que varias mesas cercanas se giraran a mirar. Me sonrojé. No te rías más. Lo siento, dijo intentando contenerse, pero las comisuras de sus labios seguían temblando. De verdad, nunca he conocido a nadie que empiece una cita a ciegas con esa frase. Es que estaba desesperada. Hasta el punto de inventarte 2 hijos. Pensé que cuanto más increíble sonara, más efectivo sería. Javier apoyó la barbilla en su mano mirándome. Entonces, si hoy hubiera sido otra persona, seguro que habrías tenido éxito. ¿Y contigo? Suspiré. Supongo que he tenido mala suerte. Javier negó con la cabeza. Yo creo que he tenido suerte. Levanté la vista. Al menos si no fuera por esa frase, quizás no habría vuelto a ver a la Sofía de antes intacta. Me quedé sin saber qué decir. Él continuó. Sigues siendo impulsiva, dices lo que piensas y tratas de parecer fuerte cuando por dentro estás hecha un lío. Me quedé en silencio. Javier tenía tanta razón que no sabía cómo rebatirle. Una brisa del exterior entró haciendo que mi pelo se moviera. Inconscientemente Javier levantó la mano para apartarme un mechón de la frente, pero su mano se detuvo en el aire. Quizás él también se dio cuenta de que ya no éramos los niños de antes. Retiró la mano en silencio y yo fingí no haberlo visto. La distancia de 10 años se hizo palpable en ese breve instante. Justo en ese momento sonó mi teléfono. Era mi madre. Antes de que pudiera contestar, empezaron a llegar mensajes. ¿Ya habéis comido? Trae al chico a casa. He comprado marisco fresco. Me llevé la mano a la frente. Se acabó. Javier inclinó la cabeza. ¿Qué pasa? Mi madre dice que te lleve a casa. Él contuvo una sonrisa. ¡Qué coincidencia! ¿Qué quieres decir? Mi madre acaba de enviarme un mensaje diciendo que si nos llevamos bien, te invite a cenar a su casa esta noche. Nos miramos y ambos estallamos en una carcajada. Esta vez la risa no fue forzada. Fue ligera, como si ambos acabáramos de cruzar una vieja puerta. De repente me di cuenta de que la cita, que quería terminar en 5 minutos, ya llevaba casi 2 horas. Y lo más extraño de todo es que por primera vez en muchos años no me sentía cansada. Incluso deseaba que el tiempo pasara un poco más despacio. Pero lo que no sabía era que en el momento en que salimos de la cafetería, una persona al otro lado de la calle había fotografiado discretamente a Javier abriéndome la puerta del coche. Rápidamente envió la foto a un grupo de WhatsApp de las madres casamenteras del barrio. Poco más de 10 minutos después, en toda mi comunidad de vecinos corría un rumor: la hija de los García por fin tiene novio.
y ese rumor sería el comienzo de una serie de malentendidos que pondrían mi tranquila vida completamente patas arriba. Apenas el coche de Javier se detuvo al principio de mi calle, vi a mi madre esperando en la puerta. Fingía regar unas bugambillas, pero la regadera estaba inclinada hacia un lado y el agua se derramaba por el suelo de baldosas. En cuanto me vio bajar del coche, sus ojos brillaron como si le hubiera tocado la lotería. Javier salió rápidamente y rodeó el coche para acercarse a mí. Con cuidado, asentí levemente. Gracias. Justo en ese momento, mi madre se acercó. Hija, ya has vuelto. Se giró hacia Javier con una sonrisa tan amable que supe que la había ensayado. Tú eres Javier, ¿verdad? Sí, encantado de conocerla, señora. ¿Qué hacéis ahí fuera al sol? Entrad a tomar algo fresco. Intervine de inmediato. Mamá seguro que tiene prisa. Javier sonrió. No se preocupe, también quería saludar a sus padres. Me volví para mirarlo con impotencia. En el camino habíamos acordado que me dejaría al principio de la calle y cada uno se iría a su casa. Pero con una sola invitación de mi madre había cambiado de opinión al instante. Mi padre salió de casa y le estrechó la mano a Javier con fuerza. Tu nombre me suena mucho. Javier respondió educadamente. Soy el hijo de Ricardo del antiguo bloque de apartamentos. Mi padre se quedó pensativo unos segundos y luego soltó una gran carcajada. Así que eres el pequeño Javier. Con razón me sonabas de pequeños, los dos teníais revolucionado a todo el barrio. Solo pude llevarme la mano a la frente. En menos de 5 minutos Javier ya estaba hablando con mis padres como si fuera de la familia. Mi madre le servía té y le ofrecía pasta sin parar. Sofía me ha contado que os acabáis de reencontrar. Casi me atraganto con el agua. ¿Cuándo te he contado yo eso, mamá? Mi madre sonrió con naturalidad. Si no me lo cuentas, tú me lo cuenta tu cara. Javier bajó la cabeza y sonrió discretamente. Le lancé una mirada asesina. No entendía por qué, pero cada vez que le veía sonreír me sentía más avergonzada. Un rato después Javier se disculpó para marcharse diciendo que tenía una reunión por videoconferencia. Mis padres lo acompañaron hasta la puerta y yo también fui. Se giró para mirarme. ¿Mañana trabajas como siempre? No. Sí. Tu oficina está cerca de la mía. Me sorprendió. Ya te dije que había pasado por allí varias veces. Dicho esto, abrió la puerta del coche. ¿Nos vemos mañana? Pregunté sin pensar. Nos vemos. Te invito a comer para compensar la horchata de hoy. Antes de que pudiera responder, sonrió, subió al coche y se fue. Me quedé mirando hasta que el coche desapareció de la vista. Sofía, la voz de mi madre, sonó justo detrás de mí. Me sobresalté. Sí, mi madre se cruzó de brazos. Piensa seguir mirando mucho más. ¿Qué dices, mamá? Casi se te salen los ojos. Detrás de él. Mamá, me puse roja como un tomate. Mi padre se rió. Hoy nuestra niña se ha sonrojado. Entré corriendo en casa. Apenas cerré la puerta de mi habitación, el móvil empezó a vibrar sin parar. El grupo de la universidad, el grupo de compañeros de trabajo, el grupo de la familia. Los mensajes no dejaban de llegar. Sofía, hemos oído que tienes novio. ¿Para cuándo la boda? Qué bien te lo tenías guardado. Estaba desconcertada sin entender qué pasaba cuando Clara me hizo una videollamada. Apenas contesté, se partía de risa. Tía, te has hecho famosa. ¿Famosa de qué? Clara acercó su móvil a la pantalla. Míralo tú misma. Vi la foto de Javier abriéndome la puerta del coche. El ángulo era perfecto, parecía una escena de una película romántica. Debajo decenas de comentarios. ¡Qué pareja más bonita! ¿Cuándo dais la buena noticia? El chico parece muy educado. Me tapé la cara con las manos. Dios mío. Clara no paraba de reír. ¿Te acuerdas de lo que dijiste ayer? ¿El qué? Que solo ibas a quedar una vez y luego cada uno por su lado. Ahora todo el barrio sabe que tienes novio. Me dejé caer en la cama agotada. Pero la sorpresa mayor llegó a la mañana siguiente. Apenas entré en la oficina, la recepcionista me sonrió. Enhorabuena, Sofía. Me quedé perpleja. ¿Por qué? Hemos oído que te casas pronto. Me quedé con la boca abierta. ¿Quién lo ha dicho? Lo sabe todo el edificio. Empecé a sentir un dolor de cabeza. Antes de llegar a mi mesa, mi jefe me llamó. Sofía. Sí, he oído que tienes novio. Bueno,
No exactamente. Él sonrió e hizo un gesto con la mano. No seas tímida. Cuando sea, acuérdate de invitar al departamento, ¿eh? Solo pude forzar una sonrisa. Durante toda la mañana no pude concentrarme en el trabajo. El teléfono no paraba de sonar con notificaciones. Cerca de las 11, Javier me envió un mensaje. ¿Estás bien? Respondí al instante. No estoy bien. ¿Has visto el grupo de WhatsApp del barrio? 3 segundos después me llamó. Apenas contesté me quejé. ¿Te has enterado? Al otro lado de la línea se oyó una risa muy suave. Sí me he enterado. Y todavía te puedes reír. A ti también te ha pasado. Mi madre acaba de llamarme para decirme que este fin de semana le lleve a la nuera a casa. Me quedé en silencio y luego ambos nos echamos a reír. Quizás era la primera vez en muchos años que me reía con tanta naturalidad. Javier esperó a que terminara de reírme para decir baja. Estoy delante de tu oficina. Me levanté de un salto y corrí hacia la ventana para mirar. El familiar coche negro estaba aparcado bajo la sombra de los árboles. Javier estaba apoyado en la puerta, con una bolsa de papel en una mano y el teléfono en la otra. Justo en ese momento, levantó la vista. Nuestras miradas se cruzaron a una distancia de casi 10 metros. Sonrió y levantó la bolsa. «Bajas a comer». Mientras dudaba, mi compañera de al lado se asomó a la ventana. «Oye, ha venido tu novio a buscarte». En menos de medio minuto, casi todo el departamento se había agolpado en la ventana. Las bromas resonaban por todas partes. «Sofía, baja rápido, no le hagas esperar, apenas empezáis a salir y ya te trae la comida al trabajo». Solo pude taparme la cara. Si seguía allí de pie mañana, toda la empresa daría por hecho que estaba a punto de repartir las invitaciones de boda. Respiré hondo, cogí el bolso y bajé, pero lo que no sabía es que al otro lado de la calle una mujer con gafas de sol observaba todo en silencio. Miró a Javier durante un buen rato con una expresión mezcla de sorpresa y disgusto. Luego sacó el teléfono y marcó un número familiar. «Cariño, acabo de ver a Javier con una chica. No es la que nuestra familia había mencionado». Al otro lado de la línea hubo un silencio de unos segundos. La mujer frunció los labios. «Quizás deberíamos hablar con el chico pronto». Apenas salí del vestíbulo de la empresa, Javier me sonrió y me entregó la bolsa de papel. «Supuse que volverías a saltarte el desayuno». La cogí y miré dentro un bocadillo de tortilla, un batido de soja aún caliente y una tarrina de fruta cortada. Me eché a reír. «Me tratas como si fuera una niña de primaria». Javier se encogió de hombros. «De pequeña, cada vez que te estresabas te saltabas las comidas. Seguro que eso no ha cambiado». Me sonrojé. Era cierto, desde la mañana solo había tomado un café. Mientras caminábamos hacia un restaurante cercano, mi teléfono volvió a sonar. Era Clara. Apenas contesté, su voz resonó. «Tía, eres una celebridad». «¿Y ahora qué?». La foto de ayer todavía era tema de conversación y hoy ya hay una nueva. Me detuve en seco. «¿Qué foto?». Clara se rió a carcajadas. «La del chico guapo esperando por ti delante de la oficina. Las señoras del kiosco de abajo sacan mejores fotos que un profesional». Me giré para mirar a Javier. Él adivinó el contenido de la llamada y solo negó con la cabeza sonriendo. Suspiré. «Es que en esta ciudad no hay nada más de qué hablar». Javier respondió con calma. «Al menos están diciendo algo bueno. Yo estoy a punto de morirme de la vergüenza y pedir la baja». Él se rió. «Si de verdad dejas el trabajo en mi empresa, están contratando». Le miré con los ojos muy abiertos. «Estás intentando robarme. Si es la persona adecuada, vale la pena». Una frase aparentemente normal, pero que hizo que mi corazón diera un vuelco. Aparté la cara rápidamente. Elegimos un restaurante de comida casera en un callejón tranquilo. Javier pidió todos los platos que solían gustarme: calamares en su tinta, gazpacho, pimientos de Padrón. Miré la mesa y luego levanté la vista. «¿De verdad te acuerdas de todo?». Javier sonrió. «Hay cosas que crees que vas a olvidar, pero nunca se olvidan». El ambiente se volvió un poco más íntimo. Justo en ese momento, una voz de mujer sonó detrás de nosotros. «Javier». Ambos nos giramos. Una mujer de unos 50 años estaba a pocos pasos de nuestra mesa.
Llevaba un traje de chaqueta color crema, el pelo recogido en un moño y una expresión seria. Javier se levantó al instante. «Tía Carmen». Yo también me levanté por cortesía. Javier nos presentó. «Esta es mi tía Carmen, la hermana de mi madre». Luego se giró hacia ella, «Y esta es Sofía». Incliné la cabeza. «Encantada, señora». Tía Carmen solo asintió levemente. Su mirada me recorrió de arriba a abajo, sin ser hostil pero sin un ápice de amabilidad. «Qué casualidad encontrarnos aquí comiendo». Javier le ofreció una silla. «Tía, siéntate con nosotros». «No hace falta». Miró su reloj. «Solo tengo unos minutos». Se dirigió a Javier. «Tu madre te está esperando. Vuelve a casa esta tarde». Javier dudó un poco. «Tengo trabajo. Lo que sea lo haces por la noche». Su voz era suave pero firme. «Tus padres tienen que hablar contigo». Javier me miró un instante y luego respondió. «De acuerdo». Tía Carmen se giró hacia mí. «Si tienes ocasión, pásate por casa». La frase era educada, pero su mirada me hizo sentir como si estuviera ante un examen del que no conocía las preguntas. Se fue tan rápido como llegó. Me senté. La comida, que hasta hacía un momento era agradable, de repente se vio, interrumpida por un silencio incómodo. Forcé una sonrisa. «Creo que no le he caído bien a tu tía». Javier negó con la cabeza. «Ella es así, apenas sonríe». «No le des importancia». Puse un calamar en mi plato. «La verdad, tu familia ya te había buscado a alguien». Javier detuvo su tenedor y me miró durante unos segundos. «¿Por qué lo preguntas?» «Solo es una suposición». «Por la mirada de tu tía». Javier no respondió de inmediato. Un rato después dijo: «Cuando estaba en el extranjero, algunos mayores quisieron presentarme a gente, pero nunca acepté. ¿Y ahora?» Sonrió levemente. «Ahora quiero decidir por mí mismo». Asentí. Por alguna razón sentí un alivio. La comida terminó más rápido de lo que pensaba. Javier me llevó de vuelta a la oficina. Antes de que me bajara del coche, me llamó en voz baja Sofía. «Sí. Esta noche puede que tenga que ir a casa de mis padres, así que quizás te escriba tarde». Me eché a reír. «¿Por qué me das explicaciones?» «Porque…» Hizo una pausa. «No quiero que esperes». Me quedé helada. El silencio en el coche era tan profundo que se oía el aire acondicionado. Abrí la puerta rápidamente y salí. «Entro a trabajar». «Vale. Que tengas una buena tarde». Caminé unos pasos y me di la vuelta. Javier aún no se había ido. Seguía sentado mirándome. Le saludé con la mano. Él también levantó la mano para responder. Esa tarde trabajé con la cabeza en las cunias y nubes. Cerca de las 6 Javier me envió un único mensaje. «Ya estoy en casa». Sonreí y estaba a punto de responder cuando apareció otro mensaje. «Pase lo que pase esta noche, no me malinterpretes». Lo leí una y otra vez. Antes de que pudiera preguntar, el mensaje fue eliminado. Me quedé desconcertada. En ese momento, en casa de la familia de Javier, el ambiente era completamente diferente. Su padre dejó un dossier sobre la mesa. Su madre miraba a su hijo en silencio. Tía Carmen estaba sentada a su lado con expresión seria. Después de un largo rato, el padre de Javier habló. «Javier, has quedado con esa chica Sofía. Es porque todavía no has olvidado la promesa que hiciste hace años». Javier permaneció en silencio sin negar ni explicar nada. Fue ese silencio lo que hizo que la habitación se sintiera aún más pesada, porque nadie en la familia sabía que 10 años atrás, antes de dejar Valencia, aquel joven de 19 años se había prometido a sí mismo que si alguna vez volvía a encontrarse con Sofía, no la dejaría desaparecer de su vida una vez más. Esa noche apenas pude dormir. El mensaje que Javier había borrado no dejaba de dar vueltas en mi cabeza como un interrogante. «Pase lo que pase, no me malinterpretes». Una frase sin principio ni fin que cuanto más pensaba en ella, más extraña me parecía. A la mañana siguiente, al entrar en la empresa, vi a Clara esperándome en la cafetería de la planta baja. En cuanto me vio, me señaló una silla. «Siéntate». Fruncí el ceño. «¿Por qué tan seria?». Clara sacó su móvil y me mostró una foto. Era una imagen de Javier sentado con una mujer de mediana edad en un restaurante la noche anterior. Debajo el estado de una cuenta desconocida, el heredero de la familia Torres finalmente se reúne con su prometida.
La miré durante unos segundos y me eché a reír. ¿Por qué me enseñas esto? Clara se sorprendió. ¿No estás celosa? ¿Celosa de que Javier y yo? Negué con la cabeza. Javier y yo nos hemos reencontrado hace apenas unos días. Además, no somos nada. Lo dije con ligereza, pero no entendía, porque en el fondo sentía una incomodidad difícil de nombrar. Intenté ignorarla, y me fui a trabajar. Sobre las 10 Javier me llamó. Sofía, ¿estás ocupada? No. ¿Puedes bajar al vestíbulo 5 minutos? Me sorprendió. ¿Has venido otra vez? Sí, tengo que hablar contigo. 5 minutos después bajé. Javier estaba de pie bajo un flamboyán frente a la entrada. Llevaba una camisa blanca, arremangada, y su rostro parecía algo cansado. Quizás no había dormido bien la noche anterior. Me acerqué. ¿Qué pasa? Javier me miró unos segundos. ¿Has visto las noticias en internet? Asentí. Suspiró levemente. No es lo que parece. Sonreí. No he pensado nada. Sofía, su voz se volvió más grave. No me gusta que la gente me malinterprete. Me quedé en silencio. Javier sacó un sobre de color crema del bolsillo de su chaqueta. Mis padres me dieron esto anoche. Miré hacia abajo. Dentro había una foto de una chica muy guapa vestida con elegancia. Es la hija del mejor amigo de mi padre. Las dos familias prometieron que si encajábamos, nos darían la oportunidad de conocernos. Asentí. Y me negué. Levanté la vista instintivamente. ¿Te negaste? Sí. Mis padres no me obligaron, pero mi tía Carmen no está contenta. Recordé la mirada de su tía el día anterior. Así que era eso. Javier sonrió levemente. Te lo cuento para que no te hagas ideas raras. Me eché a reír. No tengo derecho a hacerme ideas raras. Me miró directamente a los ojos. Sí que lo tienes. Una sola palabra que hizo que mi corazón se acelerara de nuevo. Justo en ese momento sonó mi teléfono. Era mi madre. Apenas contesté, me preguntó con urgencia: Sofía, ¿dónde estás? En la oficina. Esta tarde vuelve pronto a casa. Tenemos visita. ¿Qué visita? Mi madre rió con misterio. Cuando vuelvas lo sabrás. Colgué. Javier preguntó. ¿Pasa algo? Mi madre dice que tenemos visita. Él se quedó pensativo unos segundos y de repente dijo: Sofía, quiero pedirte un favor. Sentí curiosidad. ¿Qué favor? Javier dudó un poco. Este fin de semana ven conmigo al pueblo. Le miré con los ojos como platos. ¿Qué? No me malinterpretes. En mi pueblo celebran el cumpleaños de mi abuela. Vendrá toda la familia y me preguntarán por mi vida amorosa. Empecé a adivinar su intención. ¿Quieres decir que? Javier sonrió con impotencia. Quiero que finjas ser mi novia por un día. Me quedé de piedra. ¿Estás de broma? No. Hablo en serio. Negué con la cabeza al instante. No puedo. Y si nos descubren, no lo harán. Solo necesito que dejen de presionarme. ¿Y por qué yo? Javier guardó silencio un buen rato antes de responder. Porque aparte de ti, no quiero pedírselo a nadie más. El ambiente se volvió silencioso. La brisa de principios de verano soplaba suavemente. Miré al hombre que tenía delante. Su mirada no se apartaba, no era la de alguien que pide un favor, sino la de alguien que deposita su confianza en una persona muy importante. Respiré hondo. Déjame pensarlo. Javier asintió. De acuerdo. Esperaré. Cuando nos íbamos a despedir se oyó el claxon de un coche. Un coche plateado se detuvo justo delante de la entrada. Una mujer joven bajó. Llevaba un vestido de oficina de color beige, tenía un rostro delicado y una actitud segura. En cuanto vio a Javier sonrió. Por fin te encuentro. Javier frunció el ceño. Usted es. Soy Valeria, la chica de la foto de anoche. La sonrisa se me congeló en los labios. Valeria se giró para mirarme con una mirada educada pero inquisitiva. Quizás he llegado en mal momento. Javier dio un paso adelante. No, ¿qué necesitas de mí? Valeria respondió con calma. He venido a decirte que yo tampoco quiero un matrimonio concertado por nuestros padres. Sin embargo, se detuvo y me miró directamente. Si la razón por la que te negaste es esta chica, me gustaría saber qué tiene ella de especial. El ambiente frente a la oficina se tensó de repente.
Nunca imaginé que una cita a ciegas que creía terminada abriría un nuevo problema aún más incómodo que los anteriores. Nos miramos Valeria y yo durante unos segundos. El ambiente frente a la oficina parecía haberse vuelto más denso. La gente seguía pasando, pero en ese momento solo escuchaba los latidos de mi corazón. Javier fue el primero en romper el silencio. Valeria, esto no tiene nada que ver con Sofía. Valeria sonrió levemente. Lo sé. Y precisamente porque no tiene nada que ver, he querido conocerla. Respiré hondo y di un paso adelante. Hola. Valeria, asintió. Hola. No tengo intención de ponerte en un aprieto. Simplemente no me gusta que me metan en un acuerdo del que no sabía nada. Me sorprendió un poco. A ti también te han presionado. Valeria se rió. Mucho más que eso. Mi padre y el padre de Javier son íntimos amigos. Simplemente pensaron que como ambos estamos solteros podríamos intentar conocernos. Acababa de volver de un viaje de trabajo y ya me estaban diciendo que tenía que quedar con él. Javier dijo, con calma, ya le dejé muy claro a mi familia que no estaba de acuerdo. Valeria lo miró. Lo sé, pero los mayores no terminan de creérselo. He venido aquí solo para confirmar algo. Se giró hacia mí, su mirada se había suavizado considerablemente. Quizás la persona que le ha hecho cambiar eres tú. Agité las manos nerviosa. No, no es eso. Nos hemos reencontrado hace apenas unos días. Valeria sonrió levemente. El tiempo no lo decide todo. Si una persona puede recordar a otra durante 10 años, unos días de reencuentro son solo el principio. Miré a Javier instintivamente. Él no lo negó, solo bajó la cabeza ligeramente como si admitiera algo. Valeria sacó una tarjeta de visita de su bolso. Si alguna vez necesitas ayuda con el trabajo, llámame, también trabajo en comunicación. La acepté. Gracias. Antes de subir al coche, Valeria se giró hacia Javier. Se lo dejaré claro a nuestras familias. Eu resto, encárgate de conservarlo. El coche se alejó lentamente. Lo seguí con la mirada un momento antes de volverme hacia Javier. Es una buena persona. Javier asintió. Sí, yo tampoco me lo esperaba. Ambos nos reímos. Y la tensión de antes se disipó. Javier miró su reloj. Sube a trabajar. Tengo una reunión esta tarde. Asentí. No te preocupes demasiado, al final las familias lo entienden. Javier me miró fijamente durante un buen rato. Sofía, sobre lo del fin de semana, piénsalo. Sí, te niegas, no te lo reprocharé. Sonreí. De acuerdo. Durante toda la tarde trabajé con la cabeza en otra parte. La frase de Valeria no dejaba de resonar en mi mente. Si una persona puede recordar a otra durante 10 años. A la hora de salir, Clara me arrastró a cenar. Apenas nos sentamos, apoyó la barbilla en la mano y me miró. ¿Te gusta, Javier? Me sobresalté. ¿Quién te ha dicho eso? No es verdad. Clara negó con la cabeza. Cada vez que hablas de él, se te iluminan los ojos más que la pantalla del móvil. Me eché a reír. ¿Te crees psicóloga? No, pero soy tu mejor amiga desde hace 10 años. ¿Crees que no te conozco? Bajé la vista y removí mi bebida. Un rato después dije en voz baja. No lo sé. Es que cuando estoy con él me siento muy a gusto. Es como si... Dudé. Como si no tuviera que fingir ser otra persona. Clara asintió. Eso es lo más valioso. ¿Y qué hay de lo de fingir ser su novia? Suspiré. Todavía no lo he decidido. Clara me miró. Directamente. Si fuera solo por ayudar a un amigo, aceptarías. Si te niegas por miedo a que te guste, eso es otra historia. Me quedé en silencio. Las palabras de Clara habían dado justo en el clavo de lo que estaba intentando evitar. Esa noche, al llegar a casa, vi a un hombre de mediana edad hablando con mi padre en la puerta. Llevaba ropa sencilla y tenía un rostro amable. Al verme llegar, sonrió. Sofía, ¿verdad? Saludé educadamente. Sí, buenas noches. Mi padre sonrió alegremente. Hija, ¿te acuerdas del señor Benjamín? Lo miré detenidamente y negué con la cabeza. Soy un antiguo compañero del padre de Javier. De pequeña te llevaba en brazos a todas horas. Sonreí avergonzada. Lo siento, ha pasado tanto tiempo que no me acuerdo. El señor Benjamín hizo un gesto con la mano. No te preocupes, he venido a traer unas frutas del pueblo. Dejó una cesta en el suelo
y me miró con una expresión llena de simpatía. Sofía, te pregunto con sinceridad, ¿qué te parece, Javier? Me pilló por sorpresa. Yo. Mi padre intervino riendo. Hombre, qué pregunta más directa. El señor Benjamín se rió. A mi edad, ¿para qué andarse con rodeos? Me sonrojé. Es una buena persona. Al oír eso, el señor Benjamín asintió y no preguntó más. Pero antes de irse dijo algo que me dejó pensando. Javier desde pequeño nunca ha sido muy perseverante excepto con una persona. Desde que se fue de Valencia, cada vez que volvía a España pasaba por esta calle. Se quedaba un rato mirando y luego se iba. Nunca le dijo a nadie por qué. Sonrió amablemente. Pero yo me lo imagino. Me quedé helada en la puerta. Mi padre también se sorprendió. Cuando el señor Benjamín se perdió de vista, me giré hacia mi padre. Papá, ¿es verdad lo que ha dicho? Mi padre asintió levemente. Lo vi un par de veces, pero pensé que era una coincidencia. Me miró con una expresión pensativa. Resulta que no lo era. Esa noche abrí una vieja caja de madera que guardaba en un cajón. Dentro todavía estaba la pulsera de hilo azul que Javier me había hecho en el instituto. Creía que había olvidado muchas cosas, pero al verla cada pequeño recuerdo volvió con una claridad asombrosa. Justo en ese momento mi teléfono vibró. Era un mensaje de Javier. No quiero presionarte, pero si aceptas venir conmigo el fin de semana, me harías muy feliz. Miré la pantalla durante un buen rato y luego escribí lentamente una respuesta. De acuerdo, iré contigo. Apenas envié el mensaje, menos de 10 segundos después, el teléfono se iluminó. Javier solo respondió con 2 palabras, gracias, Sofía. Pero no sabía que esa decisión nos llevaría a un viaje al pueblo, lleno de sorpresas, donde un secreto guardado durante 10 años estaba a punto de ser revelado, y donde nuestros sentimientos tendrían que enfrentarse a su primera gran prueba. El sábado por la mañana me desperté muy temprano. Apenas había dormido en toda la noche. Por primera vez en mi vida había aceptado fingir ser la novia de un hombre, y para colmo ese hombre era mi amigo de la infancia, a quien creía que solo existiría en mis recuerdos. A las 7:00 en punto, Javier me envió un mensaje. Ya he llegado. Respiré hondo, cogí un pequeño bolso y salí de casa. Mi madre estaba en la puerta mirándome de arriba a abajo. Hoy estás muy guapa, sonreí forzadamente. Voy vestida normal, mamá. Se acercó y me arregló el cuello de la camisa. Sea verdad o mentira, no dejes que nadie critique a una chica de nuestra familia. Me sobresalté. Lo sabes. Mi madre se rió. ¿Crees que no me doy cuenta? Tu padre y yo no te hemos preguntado nada porque queríamos que decidieras por ti misma. Me cogió la mano suavemente. Sofía, si te sientes feliz al lado de alguien, dale una oportunidad a ambos. Asentí levemente y salí. Javier estaba apoyado en el coche. Hoy llevaba una camisa azul claro y unos pantalones de color beige. Parecía mucho más joven. Al verme se quedó mirándome unos segundos. ¿Qué pasa? Voy mal vestida. Javier negó con la cabeza. No. Estás preciosa. Aparté la cara rápidamente. Vámonos. Durante el trayecto de más de 2 horas hacia el pueblo, hablamos de todo, del trabajo de antiguos amigos de la heladería frente al instituto que había cambiado de dueños. No sé por qué, pero cuanto más hablábamos, más se acortaba la distancia de 10 años entre nosotros. Cerca del mediodía el coche giró por un camino estrecho y sombreado. Al final del camino se veía una casa de 3 cuerpos con tejado de tejas antigua pero muy limpia. El patio delantero estaba lleno de gente resonando con risas y conversaciones. Apenas vieron el coche de Javier, un niño de unos 10 años salió corriendo. El primo Javier ha vuelto. En pocos segundos, todo el patio se giró para mirarnos. Me puse nerviosa instintivamente. Javier abrió la puerta del coche y me tendió la mano. Tranquila, estoy aquí. Una simple frase que extrañamente me calmó de verdad. Una anciana de pelo blanco apoyada en un bastón salió. Javier se acercó rápidamente para ayudarla. Ella le cogió la mano con fuerza y luego me miró. Esta es. Sonrió Javier, Sofía, mi novia. Al oír esas palabras sentí que me ardían las mejillas. La abuela de Javier sonrió con amabilidad. Muy guapa. Entra, hija. Incliné la cabeza en señal de saludo. Hola, abuela. El ambiente en la casa era muy cálido. Había muchos parientes, pero todos eran muy amables.
No paraban de preguntarme cosas. ¿Cuánto tiempo lleváis juntos? ¿Cuándo os casáis? ¿Cuántos nietos le vais a dar a la abuela? Sonreía hasta que me dolía la cara. Cada vez que no sabía qué decir, Javier intervenía con naturalidad. Estamos conociéndonos. Lo de la boda habrá que escuchar a Sofía. Cada vez que decía algo así, todos se reían. Justo en ese momento un hombre de unos 50 años entró desde fuera. Miró a Javier, asintió, y luego sus ojos se posaron en mí. Sofía, me sorprendió un poco. Sí, se acercó. Tú eres la hija de los García de Valencia, ¿verdad? Sí. Se rió a carcajadas. Qué casualidad, te conocí cuando eras una niña. Intenté recordar, pero no pude. Javier se acercó y me susurró. Es mi tío Segundo. Antes vendía cometas cerca de nuestro antiguo edificio. Ah, exclamé. Nos sentamos todos a comer, el ambiente era increíblemente animado. Después de la comida, la abuela me llamó a su habitación. Javier intentó seguirnos, pero ella le hizo un gesto con la mano. Deja que hable a solas con la chica. Me preocupé un poco, pero la seguí obedientemente. La pequeña habitación olía a madera vieja. Sobre una mesa había una caja de madera oscurecida por el tiempo. La abuela la abrió lentamente. Dentro había muchos objetos pequeños, un silbato de plástico, una peonza de madera, una goma del pelo amarilla y un conejo de peluche desgastado. Me quedé helada. Ese conejo era el que había perdido cuando tenía 13 años. Pensaba que lo había perdido para siempre. La abuela me miró y sonrió con ternura. Javier lo guarda como un tesoro. Decía que te lo devolvería cuando te volviera a ver. Cogí el conejo, mis dedos temblaban ligeramente. Él. La abuela asintió. Cada vez que venía al pueblo traía esta caja. Decía que temía perderla. Me quedé sin palabras. La abuela cerró la caja lentamente. Sofía, ya soy vieja, y hay cosas que se ven a la legua. Si no sientes nada por él, dilo. No lo hagas por complacer a los mayores, él lo entenderá. Bajé la cabeza, y después de un largo rato respondí en voz baja yo. Tampoco sé desde cuándo, pero cuando estoy con él siento mucha paz. La abuela sonrió. Con eso es suficiente. Justo en ese momento se oyeron gritos en el patio. La discusión se hacía cada vez más fuerte. La abuela y yo salimos. En medio del patio, un hombre de mediana edad señalaba a Javier. ¿De verdad piensas ir en contra de toda la familia? Javier seguía tranquilo. Tío, solo quiero decidir sobre mi propia vida. El hombre golpeó la mesa con fuerza. El matrimonio no es un juego. Al rechazar a la familia de los Soler, ¿sabes cuántos negocios se verán afectados? El patio se quedó en silencio de repente. Me detuve en seco. Por primera vez me di cuenta de que detrás de la calma aparente de Javier en los últimos días había una presión mucho mayor de lo que imaginaba. Y de alguna manera me había convertido involuntariamente en el centro de esa tormenta. El patio, que antes bullía de risas, se quedó en un silencio extraño. Tras las duras palabras del hombre de mediana edad, casi todos miraron a Javier esperando su reacción. Yo me quedé paralizada, sintiéndome a la vez confusa y culpable, como si mi presencia hubiera enturbiado el ambiente en el cumpleaños de su abuela. Javier dio un paso al frente con calma. Tío Segundo, te respeto mucho y agradezco enormemente todo lo que has ayudado a mi familia durante años. Pero el matrimonio es mi vida. No voy a hipotecar mi felicidad por una conveniencia profesional. El hombre frunció el ceño. Eres joven y piensas de forma muy simple. Javier negó con la cabeza. Precisamente porque ya no soy tan joven, sé lo que necesito. Vi que el padre de Javier salía de la casa. No alzó la voz, simplemente puso una mano en el hombro de su hermano. Hoy es el día de mamá. Dejemos esto para después. Sus palabras actuaron como una válvula de escape, aliviando la tensión. Aunque el tío Segundo no estaba satisfecho, no dijo nada más. Solo me dirigió una mirada y se fue en silencio hacia la mesa de los invitados. La abuela sonrió como si nada hubiera pasado. Bueno, nadie puede tener mala cara en el cumpleaños de la abuela. Todos rieron y las conversaciones volvieron a animarse poco a poco. Sin embargo, sabía que la tensión seguía latente. Por la tarde, cuando los invitados empezaron a irse, Javier me llevó a pasear por el jardín trasero. Un camino de baldosas rojas conducía a un claro donde una vieja higuera proyectaba su sombra sobre un banco de piedra desgastado por el tiempo.
Se detuvo bajo el árbol. ¿Recuerdas este lugar? Miré a mi alrededor y negué con la cabeza. Javier se agachó y con una rama apartó las hojas secas. Debajo apareció una pequeña losa de piedra, y debajo de la losa una caja de hojalata oxidada. Me sorprendí. ¿Qué has enterrado aquí? Javier sonrió. Ábrela. Levanté la tapa con cuidado. Dentro no había oro ni nada de valor, solo unos papeles amarillentos, un lápiz corto, 2 entradas de cine antiguas y una foto de 2 niños sonriendo. Éramos Javier y yo. La foto fue tomada en el verano en que yo tenía 12 años. La cogí y sentí un nudo en el corazón. ¿Todavía la guardas? Javier asintió. Cuando me mudé me la llevé. Cuando volví al pueblo la enterré aquí de nuevo. ¿Por qué? Levantó la vista hacia las hojas que se mecían con el viento. Tenía miedo de que algún día se me olvidara. Sonreí. No eres de los que olvidan. Javier rió suavemente. Hay recuerdos que cuanto más bonitos, más fácil es que el tiempo los borre. Es mejor recordárselo a uno mismo. Leí los papeles uno por uno. Eran pequeñas notas con la letra torpe de 2 niños. Una decía: de mayor Sofía será pintora. Otra: Javier abrirá una empresa. Y otra: los dos recorreremos España juntos. Me reí. Soñábamos a lo grande, ¿eh? Javier me miró. No del todo. Al menos yo he abierto una empresa. Le tomé el pelo. Y lo de recorrer España, si tú todavía quieres, respondió él. Me quedé helada. Una simple frase que hizo que mi corazón latiera más rápido que cuando estaba frente a toda su familia. En ese momento el teléfono de Javier vibró. Miró la pantalla y su expresión cambió. Es del trabajo. Espérame un momento. Asentí. Javier se alejó, unos pasos para hablar. Yo me quedé sentada bajo la higuera mirando la vieja foto. De repente una voz amable sonó detrás de mí. ¿Sabes por qué guarda esa foto? Me giré. La abuela se acercaba lentamente apoyada en su bastón. Me levanté de un salto. Abuela. Se sentó en el banco de piedra. Siéntate. Obedecí. Acarició el borde de la caja de hojalata. El año que se mudó Javier lloró. Me sorprendí. Lloró. La abuela sonrió con ternura. ¿Crees que siempre fue tan fuerte? Se sentó aquí mismo bajo esta higuera hasta bien entrada la noche. Le pregunté qué le pasaba. Me dijo: tengo miedo de que en el futuro Sofía ya no se acuerde de mí. Sentí que se me humedecían los ojos. La abuela continuó lentamente. Durante todos estos años, cada vez que tenía un problema volvía y se sentaba aquí. No para encontrar respuestas, sino para recordarse a sí mismo que no debía vivir en contra de lo que realmente deseaba. Apreté la foto con fuerza. En ese momento, Javier regresó. Su rostro ya no tenía la expresión relajada de antes. Lo siento, ha surgido algo urgente en la empresa. Tengo que volver a Valencia esta tarde. Asentí. De acuerdo. Pero lo que me llamó la atención no fue la llamada, sino la rara expresión de preocupación en los ojos de Javier. De vuelta a la ciudad, apenas habló. Sus manos se aferraban al volante, miraba el reloj de vez en cuando, y su teléfono no. Paraba de recibir notificaciones del grupo de trabajo. Cuando nos detuvimos frente a su oficina, se giró para mirarme. Sofía, ¿puedo pedirte un favor más? Si en los próximos días estoy ocupado, podrías ir a visitar a mi abuela. Le caes muy bien. Sonreí. Claro, Javier iba a decir algo más, pero el teléfono volvió a sonar. Contestó y su rostro palideció. ¿Qué has dicho? Se han borrado todos los datos. Y las cámaras de seguridad también. Abrió la puerta del coche de golpe. Sofía, lo siento, tengo que irme ya. Lo vi correr hacia el edificio y sentí una extraña premonición, porque no sabía que esa llamada no solo estaba relacionada con el trabajo, sino que era el comienzo de un incidente que nos arrastraría a ambos a la prueba más grande desde nuestro reencuentro. Frente al edificio de oficinas donde trabajaba Javier, me quedé inmóvil viendo cómo su figura desaparecía tras las puertas automáticas de cristal. En mi mente no dejaba de repetirse su expresión tensa, algo que nunca había visto en él. Aquel hombre siempre sereno había cambiado por completo en cuestión de segundos tras esa llamada, hasta el punto de no poder decirme más que un lo siento. Mi instinto me decía que el problema era mucho más grave que un simple fallo técnico. Mi teléfono vibró en el bolsillo.
Era un mensaje de Javier. Sofía vuelve a casa. Te llamo esta noche. Miré el mensaje durante un buen rato antes de responder. No te exijas demasiado. Apenas lo envié, apareció el doble check azul y luego un silencio absoluto. Esa noche cené con mis padres, con la mente en otra parte. Mi madre, al ver que apenas tocaba la comida, preguntó en voz baja: ¿Estás preocupada por alguien? Me sobresalté. No, que va. Mi padre sonrió con amabilidad. Nuestra hija desde pequeña, cuando algo le preocupa apenas come. Sabía que no podía ocultarlo más, así que les conté a grandes rasgos el problema en la empresa de Javier. Mi padre reflexionó un momento y dijo: en los negocios a veces no se teme al fracaso, sino a perder la confianza de los clientes. Asentí en silencio. Esa noche, cerca de las 11, Javier llamó. Su voz sonaba ronca. Siento haberte hecho esperar. ¿Has comido? Algo. Hubo un silencio de unos segundos al otro lado. Luego una risa forzada. Creo que no. Suspiré. Me lo imaginaba. Javier rió suavemente. He estado muy liado. Es grande. No del todo, pero alguien ha borrado intencionadamente casi todos los datos de un proyecto de turismo rural en el que llevamos trabajando casi un año. Fruncí el ceño. Javier, yo trabajo en comunicación, quizás pueda ayudar en algo. Él se rió. No quiero meterte en esto. Me ofrezco voluntaria. De nuevo, silencio al otro lado de la línea. Un momento después dijo lentamente: mañana, si tienes tiempo después del trabajo, te invito a la oficina. No para trabajar, sino para que veas una cosa. Acepté de inmediato. A la mañana siguiente, me esforcé por terminar mi trabajo lo más rápido posible. A las 18:00, en punto, ya estaba frente al edificio de la empresa de Javier. Contrariamente a lo que imaginaba, la oficina estaba bastante tranquila. Muchos empleados seguían frente a sus ordenadores con el cansancio reflejado en sus rostros. Javier salió a recibirme. En solo un día las ojeras bajo sus ojos eran evidentes. Sonreí levemente. ¿Te has mirado al espejo? Se tocó la cara. Tan mal estoy. Has envejecido 5 años. Finalmente se rió de verdad. Bien, al menos todavía tienes sentido del humor. Me llevó a una pequeña sala de reuniones y abrió su portátil. En la pantalla apareció el diseño de un proyecto llamado Pueblos de la Huerta. Leí con atención la introducción y me quedé cada vez más sorprendida. No era un resort de lujo ni un centro comercial, sino un plan para rehabilitar un pueblo tradicional de la huerta valenciana y convertirlo en un destino de turismo de experiencias, ayudando a los locales a generar ingresos sin abandonar sus oficios y destinando parte de los beneficios a renovar la escuela y la biblioteca del pueblo. Levanté la vista hacia Javier. Este es el proyecto del que hablabas. Asintió. Mis socios y yo llevamos casi un año con él. No pretendo construir nada grandioso, solo quiero que los lugares que están cayendo en el olvido tengan una oportunidad de revivir. Recordé la expresión de sus ojos cada vez que hablaba de su pueblo, del camino rural y de la vieja higuera. Quizás esto era lo que realmente quería hacer. Revisé los documentos página por página. Cuanto más leía, más ideas interesantes encontraba, pero la presentación era demasiado técnica y fría. Me giré. Puedo darte mi opinión. Para eso te he invitado. Cogí un bolígrafo y empecé a tomar notas. Si solo presentáis cifras, los inversores no se harán una idea. Tenéis que contar la historia de la gente, mostrarles que cada casa, cada barca tiene un recuerdo. La gente invierte primero en emociones y luego en números. Javier escuchaba atentamente, tomando notas rápidas de vez en cuando. Cerca de las 9 de la noche, ambos levantamos la cabeza de los papeles. Me sirvió un vaso de agua. Sofía. Sí. Gracias. Me has ayudado a ver algo que nadie en el equipo había notado. Justo en ese momento la puerta de la sala se abrió y entró un hombre mayor. Llevaba una camisa blanca sencilla, el pelo canoso, pero una mirada muy aguda. Javier se levantó de un salto. Profesor. El hombre sonrió. Esta es la chica de la que me hablaste el otro día. Saludé con educación. Encantada de conocerle. Miró el documento lleno de mis anotaciones en rojo y sonrió. Estas sugerencias son tuyas. Me sentí un poco cohibida. Sí, solo son algunas ideas.
asintió satisfecho. No, acabas de salvar todo el proyecto. Antes de que pudiera entender, se dirigió a Javier. Los inversores acaban de llamar. Nos dan 3 semanas más para completar el dossier. Javier se quedó helado. ¿De verdad, profesor? Sí, pero con una condición. Necesitan a alguien que se responsabilice de construir toda la narrativa de comunicación del proyecto. Me miró con una sonrisa serena. Sofía, ¿te gustaría ser la compañera de Javier en este proyecto? Antes de que pudiera responder, el teléfono de Javier sonó de repente. Miró la pantalla y la sonrisa se borró de su rostro. La persona que llamaba era su abuela, y al otro lado, su voz temblorosa dio una noticia que sumió la sala en el silencio. Javier, el abuelo se ha desmayado, lo están llevando al hospital comarcal. En el momento en que Javier dejó caer el teléfono, noté que su mano temblaba ligeramente. No por pánico, sino porque intentaba mantener la calma ante una noticia tan repentina. Su profesor a su lado entendió la situación al instante y sin hacer preguntas le puso una mano en el hombro. El trabajo puede esperar, la familia no, porque en este mundo no hay proyecto más importante que una vida que necesita a alguien a su lado. Javier respiró hondo. Profesor, su permiso. El profesor asintió. Vete ya. Nosotros nos encargaremos del dossier por ahora. Si hace falta nos reuniremos más tarde. Javier se giró para mirarme con una clara expresión de disculpa en sus ojos. Sofía, yo. No le dejé terminar. Vámonos. Voy contigo. Se detuvo un instante. Pero no iba a dejar que cogieras un taxi a casa a estas horas, no. Una leve sonrisa apareció en su rostro tenso. Gracias. El coche se deslizó por la noche, las luces de la calle pasaban veloces por la ventanilla. Dentro reinaba el silencio. Ambos sabíamos que en ese momento cualquier palabra de consuelo sobraba. Lo único importante era llegar al hospital lo antes posible. Cerca de las 10 de la noche llegamos. El hospital comarcal no era grande, pero estaba bastante concurrido. La abuela de Javier estaba sentada frente a la sala de urgencias con las manos entrelazadas y los ojos enrojecidos. En cuanto vio a su nieto, se levantó. Javier. Él se acercó rápidamente para sostenerla. Abuela, ¿cómo está el abuelo? Ella intentó mantener la calma. El médico dice que hemos llegado a tiempo. Está en observación. Al oír eso, Javier cerró los ojos como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Solo entonces la abuela se fijó en mí. ¿Sofía también ha venido? Le cogí suavemente su mano delgada. Sí. Siéntese y descanse un poco, abuela. Quizás por el agotamiento solo asintió, levemente. Javier y yo nos sentamos en el pasillo durante casi una hora. Cuando el médico salió para informar de que el abuelo estaba fuera de peligro, pero necesitaría quedarse ingresado unos días por una subida de tensión repentina, todos respiramos aliviados. Javier agradeció al médico repetidamente y luego abrazó a su abuela. Fue la primera vez que le vi mostrar sus emociones de forma tan clara. No eran lágrimas, solo un abrazo muy fuerte, como si temiera que al soltarla un ser querido volviera a alejarse. Cerca de la medianoche, cuando la abuela y los padres de Javier ya estaban en la habitación cuidando del abuelo, bajé discretamente a la cafetería a comprar unos caldos calientes y algo de leche. Cuando volví, Javier seguía solo al final del pasillo. Tenía los codos apoyados en las rodillas, las manos entrelazadas, la mirada perdida en el patio oscuro. Me senté a su lado. «Come un poco», negó con la cabeza. «No tengo hambre». Abrí el recipiente del caldo. «Aunque no tengas hambre, tienes que comer. Si te pones enfermo, ¿quién cuidará del abuelo?». Javier se giró para mirarme y finalmente aceptó la cuchara. Comió muy despacio. Después de unas cucharadas habló de repente. «Sofía, siempre pensé que si algún día tenía éxito, llevaría a mis abuelos a viajar por todas partes. Pero en los últimos años siempre he estado ocupado estudiando, trabajando, montando la empresa, persiguiendo proyectos. Y cuando me he dado cuenta ya eran mayores». Su voz se apagó. Escuché en silencio sin interrumpir. Esta noche de camino aquí no dejaba de pensar en qué habría pasado si hubiéramos llegado tarde. Puse suavemente mi mano sobre la suya. «Llegaste a tiempo. Todavía hay mucho tiempo. No te culpes». Miró mi mano sobre la suya y no la retiró, solo la apretó ligeramente. Justo en ese momento,
Una enfermera se acercó. Familiares del paciente Javier Torres padre. Javier se levantó de un salto. Sí, el señor se ha despertado y ha preguntado por su nieto. Javier se giró hacia mí. Espérame, vale. Sonreí. Ve. Unos 20 minutos después Javier regresó. Su mirada era diferente, ya no tan pesada. Se sentó a mi lado y sonrió. Apenas se ha despertado y ya me ha regañado. Dice que por una simple subida de tensión hemos montado un escándalo. Me reí. Los mayores suelen ser así. Javier asintió. Pero luego me ha preguntado, ¿dónde está la chica? Me sorprendí. Ha preguntado por mí. Sí. Me ha dicho que no te deje esperando hasta tan tarde. Sentí una calidez en el corazón. Justo entonces el teléfono de Javier vibró. Era su profesor. Contestó. Sí, profesor. La conversación al otro lado fue larga. No pude oírla bien. Solo vi cómo la expresión de Javier se volvía cada vez más seria. Cuando colgó suspiró. Hay problemas. Asentí. Los inversores aceptan la prórroga, pero con otra condición. ¿Qué condición? Quieren el plan de comunicación completo en 10 días. Si no, retirarán toda la inversión. Reflexioné unos segundos. 10 días era muy poco tiempo. Javier sonrió con impotencia. Lo sé, pero ahora mismo no puedo irme del hospital. Miré al hombre que tenía delante y recordé las palabras de su profesor esa misma tarde. ¿Te gustaría ser la compañera de Javier? Respiré hondo. Javier, la parte de comunicación déjamela a mí. Me miró asombrado. ¿Estás segura? Segura, pero con una condición. ¿Qué condición? Sonreí. Tú quédate aquí y cuida de tu abuelo. Yo en tu lugar protegeré la oportunidad de este proyecto. Javier guardó silencio durante un largo rato. Finalmente asintió levemente. Gracias, Sofía. Esta vez no solo lo dijo con palabras, sino que me miró con una confianza absoluta. No sabía que al aceptarme estaba adentrando en el mayor desafío de mi carrera, porque a la mañana siguiente, cuando llegué a la empresa de Javier para ponerme manos a la obra un desconocido, se me acercó y me entregó un sobre grueso junto con una propuesta que de aceptarla. Me daría mucho dinero, pero me haría perder por completo la confianza que Javier acababa de depositar en mí. A la mañana siguiente, cuando la ciudad apenas despertaba tras la lluvia nocturna, llegué a la empresa de Javier casi una hora antes. Tenía un solo pensamiento: si él había depositado toda su confianza en mí, no podía permitir que esa confianza se convirtiera en un error, especialmente cuando los próximos 10 días decidirían el futuro de un proyecto en el que él y su equipo habían invertido casi un año de esfuerzo. El profesor de Javier ya me esperaba en la sala de reuniones. Al verme sonrió. ¿Has podido dormir algo esta noche? Sonreí levemente. No mucho. Asintió. Eso demuestra que de verdad te importa. Me acercó una pila de documentos. Esto es todo lo que hemos podido recuperar. Parte de los datos perdidos se han restaurado, pero lo más importante hay que rehacerlo. Abrí los dosieres. Cuanto más leía, más entendía la perseverancia de Javier con este proyecto. No era solo un plan de negocio, sino el deseo de preservar oficios en vías de extinción, crear empleo local y transformar valores culturales en un nuevo atractivo para el turismo sostenible. Una dirección difícil, pero que merecía la pena. Mientras tomaba notas, la puerta se abrió de repente. Un hombre de unos 40 años con un traje gris entró. Su rostro mantenía una sonrisa educada, pero sus ojos me dieron la sensación de que lo tenía todo calculado. Miró a su alrededor y se detuvo frente a mí. Hola. ¿Es usted Sofía? Me levanté. Sí, soy yo. Me entregó su tarjeta. Soy Marcos, consultor de inversiones. La acepté con cortesía. ¿Necesita ver al profesor o a la dirección? Negó con la cabeza. La busco a usted. Su respuesta me sorprendió. Miró hacia la puerta cerrada y bajó la voz. ¿Podemos hablar en privado unos minutos? Fruncí el ceño, pero asentí. Salimos a un balcón al final del pasillo. El silencio era tal que solo se oía el viento entre macetas. Marcos sacó de su maletín un sobre marrón bastante grueso y lo dejó sobre la mesa. No me gustan los rodeos. Quiero que deje de participar en este proyecto. Miré el sobre y luego a él. ¿Qué quiere decir? Mantuvo su sonrisa.
Dentro de este sobre hay 30.000 euros. Solo tiene que retirarse del proyecto, del resto me encargo yo. Guardé silencio unos segundos, no por dudar, sino por la sorpresa ante su franqueza. Cerré el sobre y se lo devolví. Lo siento, no, entiendo. Marcos apoyó las manos en la barandilla. Es usted inteligente, no finja. Sé que ahora mismo es la principal responsable de la comunicación. Si usted se retira, es casi imposible que el proyecto se complete a tiempo. Pregunté con calma. ¿Quiere que el proyecto fracase? Marcos no lo negó. El mercado es competitivo. No todos los proyectos deberían existir. Le miré directamente a los ojos. Se equivoca. Participo porque creo en su valor. Marcos rió suavemente. Valor cree que los ideales pueden mantener una empresa a flote. Sonreí. Quizás no, pero la honestidad mantiene la confianza y eso es lo más difícil de conseguir. La sonrisa de Marcos desapareció. Recogió el sobre y dijo lentamente: Solo le advierto una cosa, el camino que tiene por delante no será fácil. Dicho esto, se dio la vuelta y se fue. Me quedé allí un buen rato, no por miedo, sino porque por primera vez entendí lo importante que era este proyecto, hasta el punto de que otros intentaban detenerlo a toda costa. Al mediodía no le conté a nadie lo sucedido. Solo llamé a Javier. Contestó rápidamente. ¿Cómo está tu abuelo? Mucho mejor. Ya está pidiendo el alta. Me reí. Típico de tu abuelo. Al oír mi risa, la voz de Javier también se suavizó. Sofía, ¿estás muy cansada? No. Siento haberte cargado con tanto trabajo. Miré el dossier abierto frente a mí. Javier, he descubierto algo. Hay gente que realmente quiere que este proyecto fracase. Hubo un silencio al otro lado. Después de unos segundos, Javier preguntó: ¿Ha pasado algo? Reflexioné un momento y decidí contarle solo una parte. Alguien ha venido a verme. Querían que abandonara el proyecto. La voz de Javier se volvió grave. ¿Te han presionado? No. Pero ahora siento que no puedo rendirme. Al otro lado, Javier rió suavemente. Esa es la Sofía que conozco. Sentí curiosidad. De pequeño también era así. Sí. Cada vez que alguien te decía que no podías hacer algo, te empeñabas en hacerlo. Me reí. Mala costumbre, no. No. Es lo que más me gusta de ti. Esa frase me dejó en silencio. En ese breve instante me di cuenta de que entre Javier y yo ya no había solo el cariño de dos viejos amigos, sino un sentimiento que crecía de forma natural, sin prisas, pero lo suficientemente fuerte como para que ambos quisiéramos ser el apoyo del otro en los momentos difíciles. Justo en ese momento el profesor de Javier entró rápidamente en la sala con una expresión conmovida. Puso frente a mí un sobre viejo y amarillento. Sofía, el abuelo de Javier, ha llamado al hospital para pedir que te trajeran esto. Dice que este es el momento adecuado para que lo leas. Abrí el sobre con cuidado. La primera línea me dejó helada. Era la letra del abuelo de Javier escrita hacía 10 años. Y la carta no iba dirigida a Javier, sino que llevaba mi nombre claramente escrito: para Sofía. Sostenía la carta sintiendo cómo el tiempo se ralentizaba a mi alrededor. Hacía solo unos minutos mi mente estaba ocupada con el desconocido y su sobre lleno de dinero. Ahora tenía ante mí un sobre amarillento con una carta que había esperado 10 años para ser leída. El profesor de Javier cerró la puerta en silencio. El abuelo me dijo: si algún día vuelve de verdad al lado de Javier, entrégale esta carta. Lo miré. Usted lo sabía. Asintió. Solo la he guardado durante todos estos años. Respiré hondo y abrí la carta lentamente. La tinta se había desvanecido un poco, pero las palabras seguían siendo claras. Sofía, si algún día lees esta carta, probablemente yo ya sea muy viejo, y los dos niños de entonces seguramente ya seréis adultos. Quizás para entonces Javier todavía no haya tenido el valor de decirte algunas cosas, o quizás ya te las haya dicho, pero aún así quiero que sepas algo que ni él ni tú habéis oído. Nunca. Leí hasta aquí, apretando el papel. Cuando tenías 13 años, tu padre tuvo un accidente de trabajo. Vuestra familia pasó por muchas dificultades. Ese día Javier vino a buscarme con la hucha que había estado llenando durante años. Insistió en que le diera todo ese dinero a tus padres, pero sin decir que era suyo, porque temía que no lo aceptaras. Se me humedecieron los ojos.
La imagen de aquel adolescente metiendo monedas en su hucha apareció vívidamente en mi mente. Ese dinero no era mucho, pero lo que nunca olvidaré fue lo que me dijo. Si Sofía está triste, ya no sonreirá tanto. Y a mí me gusta verla sonreír más que nada en el mundo. Me mordí el labio, y una lágrima cayó sobre el papel. El abuelo continuaba: guardé este secreto porque Javier me lo pidió. Decía que ayudar a los demás no necesita ser proclamado, pero creo que debería saberlo, porque una persona que desde niño sabe cuidar en silencio la sonrisa de otra, no cambiará fácilmente al crecer. La carta terminaba con unas pocas líneas. Si en el futuro solo sois amigos, me alegraré. Si os convertís en compañeros de vida, me alegraré aún más. Lo más importante no es cuánto tiempo estéis juntos, sino que cuando estéis juntos, ambos os convirtáis en una mejor versión de vosotros mismos. Doblé la carta con cuidado, con un torbellino de emociones en mi interior. Durante todos estos años pensé que solo era un recuerdo de la infancia para Javier. Nunca imaginé que detrás de nuestros encuentros había un largo tiempo en el que él había seguido mi vida en silencio, sin esperar nada a cambio. El profesor me miró y dijo en voz baja: Javier no me cuenta sus asuntos personales, pero sé que no montó esta empresa para hacerse rico. Siempre ha querido demostrar que se puede tener éxito haciendo las cosas bien. Sonreí secándome una lágrima. Confío en él. En ese momento mi teléfono vibró. Era Javier. Respiré hondo y contesté: Sofía. Su voz sonaba más aliviada que la noche anterior. El abuelo acaba de dormirse. Aprovecho para llamarte. Intenté sonar normal. ¿Cómo está? Los médicos dicen que evoluciona bien. Seguramente le den el alta en unos días. Suspiré aliviada. Me alegro. Javier rió. ¿Y tú? Los documentos te están dando muchos problemas. Miré la carta sobre la mesa. No, pero alguien me ha dado más problemas. Se rió. ¿Quién? Tu abuelo. Hubo un silencio al otro lado. Un momento después, Javier preguntó lentamente: ¿Te ha dado la carta? Sí. Esta vez el silencio fue más largo. Pude oírle suspirar. Sofía. Pensaba contártelo cuando terminara el proyecto, pero parece que el abuelo tenía más prisa que yo. Me reí entre lágrimas. Típico de tu abuelo. Javier también se rió. Su risa pareció borrar la distancia de 10 años. Justo cuando iba a contarle lo del hombre llamado Marcos, un empleado, entró corriendo en la sala. Sofía, hay un problema. Me levanté de un salto. ¿Qué pasa? Alguien acaba de publicar en redes que el proyecto de la empresa es una farsa publicitaria y han filtrado documentos internos manipulados. Abrí el móvil. En menos de una hora la publicación se había vuelto viral. Miles de comentarios empezaron a aparecer, muchos de ellos criticando el proyecto sin conocer la verdad. Al otro lado, Javier, al oír el revuelo, preguntó: «Urgencia, Sofía. ¿Qué ocurre?». Miré la pantalla del móvil, luego el plan del proyecto sobre la mesa, y recordé las palabras de Marcos esa mañana. El camino no será fácil. Entonces lo entendí. El sobre era solo el principio. Lo que realmente querían no era comprarme, sino destruir el proyecto antes de que pudiera completarse. En cuanto la publicación difamatoria se extendió por las redes, la oficina se sumió en una tensión sin precedentes. Los teléfonos no paraban de sonar, socios pidiendo explicaciones, medios de comunicación replicando la noticia y comentarios negativos multiplicándose. Todos entendimos que si no actuábamos rápido, los 10 días de prórroga serían inútiles. La confianza se derrumbaría antes de que el proyecto estuviera listo. Respiré hondo y de pie en medio de la sala miré los rostros angustiados de todos. Nadie responde por impulso. Toda la información debe ser verificada. No vamos a entrar en disputas, vamos a demostrar la verdad. La sala se fue calmando. El profesor de Javier me miró y asintió. Correcto. La verdad no necesita gritar, solo ser clara. Esa misma tarde el equipo se dividió y volvió a los pueblos a hablar con cada familia participante en el proyecto, grabando sus historias reales en video. Desde el carpintero de más de 70 años que mantenía el oficio de su padre, hasta la dueña de una pequeña fábrica de conservas que pensaba cerrar, o los jóvenes que decidieron quedarse en su tierra en lugar de irse a la ciudad. Todos hablaron ante la cámara con una naturalidad que ningún guión podría imitar. Pasé casi 3 noches en vela, montando los videos, escribiendo los textos, eliminando las palabras grandilocuentes para conservar la emoción pura.
Sabía que lo que llega al corazón de la gente no son los grandes eslóganes, sino las pequeñas historias contadas con sinceridad. Durante esos días, Javier siguió en el hospital con su abuelo, pero cada noche, cerca de las 12, me llamaba. ¿Has comido hoy? Sí. ¿Has dormido algo? Sí. Las respuestas eran siempre las mismas y siempre mentira. Yo sabía que él estaba preocupado por su abuelo, y él sabía que yo me estaba dejando la piel por el proyecto. Ninguno quería preocupar al otro. Al 9º día, con todo el material de comunicación, listo, el profesor de Javier llevó personalmente la presentación a los inversores. Yo me quedé en la oficina, esperando noticias con una ansiedad que nunca antes había sentido. A las 3 de la tarde mi teléfono sonó. Era Javier. Apenas contesté, le oí reír. Sofía, lo hemos conseguido. Me quedé paralizada. De verdad. Los inversores no solo mantienen la financiación, sino que han decidido ampliar la segunda fase. Cerré los ojos. Toda la presión de los últimos días se desvaneció en ese instante. Al otro lado, Javier dijo en voz muy baja: «Gracias». Sonreí. No, ha sido el trabajo de todos. 3 días después, el abuelo de Javier recibió el alta. Toda la familia se reunió para una comida sencilla en la casa del pueblo. Ya no había discusiones sobre matrimonios o negocios. Tras lo sucedido, todos se dieron cuenta de que hay cosas mucho más valiosas. Durante la comida, Euchiu II fue el primero en levantarse. Alzó su copa y miró a Javier. «Sobrino, lo siento. Solo pensaba en el trabajo y olvidé que la vida es mucho más que eso». Javier sonrió. «Lo entiendo, tío». Luego se giró hacia mí. «Sofía, gracias. Si no fuera por ti, quizás seguiría sin ver muchas cosas». Agité la mano. Solo hice lo que debía. Las risas volvieron a llenar la casa. Esa tarde caminé sola hasta la vieja higuera del jardín. La caja de hojalata seguía bajo la piedra intacta. Un momento después oí unos pasos familiares. Javier se puso a mi lado. No dijo nada, solo miramos juntos las hojas mecerse con el viento. Después de un largo rato habló en voz baja. «Sofía, de pequeño pensaba que si volvía a verte lo primero que te diría es que te he echado de menos». Me giré. «¿Y por qué no lo dijiste?» Javier se rió. «Porque al volver a verte me di cuenta de que no solo te había echado de menos, también te quería». Me quedé en silencio, el corazón latiendo a otro ritmo. Javier respiró hondo. «No soy bueno con las palabras bonitas y no puedo prometerte una vida perfecta. Pero si aceptas, me gustaría que a partir de hoy compartiéramos juntos todas las alegrías y las dificultades». Miré al hombre que tenía delante. 10 años atrás, era el chico que pedaleaba en silencio detrás de mí, de camino al instituto. 10 años después, seguía detrás, solo que esta vez ya no quería verme caminar sola. Sonreí suavemente y tomé su mano. «Javier». «Sí. Pensaba que si te volvía a ver te regañaría por irte sin despedirte. Pero ahora solo me siento afortunada. Afortunada de que después de 10 años, la persona que he reencontrado siga siendo tú». Javier apretó mi mano. Ambos nos reímos. El sol del atardecer se filtraba entre las hojas de la higuera, iluminando la vieja caja de hojalata, testigo silencioso de una promesa que el tiempo nunca pudo borrar. Un mes después, el proyecto Pueblos de la Huerta se inauguró oficialmente. El día de la apertura, muchos vecinos del pueblo acudieron. Las primeras tiendas de artesanía abrieron sus puertas y las risas de los niños llenaron el patio recién renovado. El abuelo de Javier, apoyado en su bastón, dio una vuelta y luego se acercó a mí con una sonrisa. «¿Sabes? Lo que más feliz me hace no es el éxito del proyecto», le pregunté con curiosidad. «¿Y qué es, abuelo?». Miró a Javier, que estaba ayudando a un viejo artesano a colgar un cartel de madera. «Es que mi nieto por fin ha encontrado a alguien que le hace sonreír tanto como cuando era un niño». Seguí su mirada. Justo en ese momento Javier se giró. Nuestros ojos se encontraron en medio de aquel patio soleado. No hizo falta decir nada más. Porque después de todos los malentendidos, las separaciones y los desafíos, entendí que el amor más hermoso no es encontrar la persona adecuada en el momento perfecto, sino que después de todos los cambios de la vida, ambos sigáis teniendo el valor de volver a estar juntos, protegiendo la bondad que nació en la infancia, para escribir un nuevo camino sencillo, pero
duradero basado en la confianza, la comprensión y la sinceridad. Aquí termina la historia de Sofía y Javier. Pero quizás lo que perdura no es una declaración de amor o un final feliz, sino el viaje de dos personas que aprendieron a caminar más despacio en una vida demasiado apresurada para ver las cosas que, aunque sencillas, son más valiosas que cualquier éxito. La vida es extraña. Hay personas que se cruzan durante unos meses y se convierten en extraños. Y hay otras que, separadas durante una década, se reencuentran y una sola mirada basta para despertar un universo de recuerdos. El tiempo puede desteñir viejas fotografías, puede añadir canas a nuestro pelo, pero si en el corazón de cada uno se conserva un poco de sinceridad, ninguna distancia es insuperable. El mayor temor no es la separación, sino vivir tan deprisa que olvidamos a quienes nos quisieron con toda su alma. A menudo dedicamos años a perseguir una carrera, a alcanzar metas cada vez más grandes, diciéndonos que con un poco más de esfuerzo, cuando todo esté estable, visitaremos a nuestros padres. Cuando tengamos éxito, llevaremos a nuestros abuelos de viaje. Cuando tengamos tiempo, nos sentaremos a disfrutar de una comida familiar completa. Pero la vida no siempre espera pacientemente. Hay cabezas que hoy están llenas de vitalidad y mañana se debilitan. Hay manos que hoy se aferran con fuerza y que un día solo serán un recuerdo. Por eso la piedad más hermosa no reside en promesas futuras, sino en nuestra presencia en el ahora, mientras nuestros seres queridos aún tienen tiempo para sonreír al vernos volver. La historia también nos recuerda algo muy simple: la bondad nunca pasa de moda. Algunos creen que ser bueno es una desventaja, es ir un paso por detrás. Pero en realidad la bondad es como una semilla. Algunas germinan rápido, otras necesitan años. Pero con paciencia, un día ese mismo árbol dará la sombra que protegerá a quien lo plantó. Javier ayudó a otros cuando era un niño sin esperar gratitud. Sofía decidió quedarse cuando la persona que quería la necesitaba sin calcular pérdidas o ganancias. Son estas pequeñas cosas las que construyen una felicidad duradera, porque el amor que nace solo de la emoción puede desvanecerse, pero el que se nutre de la bondad y la confianza puede superar las tormentas más fuertes. En la vida, no juzguemos a una persona por unos pocos momentos. A veces detrás de una sonrisa se esconden presiones que nunca se cuentan. Detrás del silencio, sacrificios que nadie ve, y detrás de una decisión aparentemente fría puede haber una larga historia que alguien carga en silencio. Al entender esto, aprenderemos a ser más compasivos, a escuchar más y a criticar menos. Hay algo que con los años se vuelve más evidente: el dinero puede dar comodidad. La fama puede hacer que nos conozcan, pero solo el afecto hace que nos recuerden en el corazón de los demás. Al final, lo que nos hará sonreír al mirar atrás no será cuánto ganamos, sino a cuántas personas amamos y cuánta sinceridad recibimos en esta breve vida. Si hoy tus padres gozan de salud, dedícales una llamada más. Si tus abuelos esperan en el pueblo, organiza un viaje de vuelta. Si hay alguien que está a tu lado en silencio, no escatimes un gracias o un gesto de cariño. No esperes a que el tiempo pase para darte cuenta de que hay cosas que una vez perdidas nunca se recuperan. Y si ahora mismo, en medio del ajetreo de la vida, sigues esforzándote por ser una buena persona, por cumplir tus promesas, por tratar a los demás con amabilidad, aunque a veces no recibas nada a cambio, por favor, no te desanimes. La vida puede que no te recompense de inmediato, pero la bondad nunca es en vano. Se convertirá en una luz silenciosa que te guiará en los momentos más difíciles. Y un día, al mirar atrás, entenderás que lo más valioso que has conservado no es el éxito, sino tu integridad. Gracias por dedicar su tiempo a escuchar esta historia. Ojalá que al cerrar esta página cada uno de nosotros abra un nuevo capítulo en su propia vida, con más comprensión, más devoción por la familia, más sinceridad con quienes nos acompañan y con la fe de que mientras sigamos siendo buenas personas, la vida siempre tendrá algo hermoso esperándonos. Les deseo a ustedes y a sus familias que siempre estén bien y que conserven siempre el calor del hogar.